Respecto a la viruela del mono, hemos escuchado bastante estos últimos días. Es una enfermedad que se le conoce como una enfermedad zoonótica. Y cuando hablamos de zoonosis nos referimos a las enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. Hasta el momento eso es lo que se conocía. Sin embargo, al principio esta infección solamente estaba en las regiones del África y se transmitía por algunos animalitos, por los roedores, las ratas y también los monos, ¿no? Pues se le conoce como el virus símico, por eso virus del simio. Es en los siguientes años en que han habido brotes, que así se llama cuando algunas infecciones aparecen en, digamos, en números que no son los usuales, la mayor frecuencia que lo usual, y en poblaciones en que no se presentaba antes, ¿no? Se dieron algunos brotes, los conocidos han sido en el año 2013 en los Estados Unidos y se desarrolló por animalitos que fueron llevados como mascotas o mascotas silvestres. Y bueno, se ocasionó, es una enfermedad que afecta principalmente la piel, es una enfermedad sistémica, van a haber síntomas respiratorios sistémicos como fiebre, dolor de cuerpo y la característica que ya hemos escuchado de lesiones en la piel, caracterizadas por un sarpullido, por ronchas que se vuelven ampollas y posteriormente se van a ulcerar, ¿no? Se van a abrir las heridas y sé que se pueden transmitir de ahora en esta epidemia que está alrededor del mundo, se puede transmitir de persona a persona, ya no necesariamente de animales a personas. Por eso es que ahora ya se está diciendo que ya no se está considerando como una zoonosis. Eso en resumen. Bien, doctora. Desde ya, con el audio, desde ya invitamos a todas las personas que tengan consultas, preguntas, háganlas. Tenemos aquí al equipo de marketing que está presto a traspasarnos la pregunta para resolverla con la especialista. Doctora, tenemos otras preguntas básicas e importantes para comenzar este en vivo, ¿no? La primera es, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar un infectado? ¿Cómo podemos saber si tenemos que acudir al médico o a algún especialista frente a este problema de salud? A ver, uno acude al especialista, en este caso cuando uno sospecha que puede ser viruela del mono, ¿no? Las características de que una persona está enferma con la viruela símica es que característicamente, ¿no? Porque en realidad muchas veces no se produce esto como uno lo quisiera, es decir, o sea, para reconocerlo en forma rápida, sino que se van a presentar síntomas y manifestaciones que no son frecuentes. Entonces, es muy importante la sospecha. A ver, ¿qué es lo frecuente? Lo frecuente es que se inicie con síntomas sistémicos. Sistémico significa en todo el cuerpo, como son fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolores musculares en todo el cuerpo, principalmente en la espalda. Pueden haber síntomas respiratorios como dolor de garganta, puede haber tos, y luego es que se van a producir las lesiones dérmicas en forma de un sarpullido que van a aparecer primero en el área genital. Luego se van a distribuir por todo el cuerpo, van a aparecer más lesiones de este tipo, se van a volver ronchas y después evolucionan a ampollas y posteriormente se van a ulcerar. ¿En cuánto tiempo se resuelve? Es variable, se va a resolver de 2 a 4 semanas. En cuánto tiempo es contagiosa la persona, es desde que empiezan los síntomas hasta que se resuelve el total de las lesiones, o sea, hasta que sanan todas las lesiones. Otro dato importante es que cuando empiezan los síntomas van a aparecer aproximadamente, y es variable también, en una semana
hasta 5 semanas, hasta 3 semanas en que uno se expone. De la exposición pasan 5 días, 7 días, hasta 3 semanas para que uno manifieste los síntomas. Bien, doctora, entonces, estas apariciones que usted las menciona como una especie de sarpullido, ronchitas, ¿en qué etapa de estas 4 semanas, 4 o 5 semanas que puede durar el virus vivo dentro del cuerpo? No entendí. Estas apariciones que aparecen en la piel, que inician en la zona genital, ¿en qué etapa de todo el proceso del virus en el enfermo aparece? ¿En la primera semana, en la segunda? En la primera, o sea, primero empieza dolor de cabeza, cuerpo, las lesiones van a aparecer en la primera semana. En la primera semana. No van a aparecer síntomas sistémicos, ¿no? Sino la lesión en sí. Es variable. O sea, no siempre va a ser así. Muy bien, eso creo que es bastante importante porque pues todos nosotros no sabemos en qué momento podríamos estar en peligro o podríamos tener ya el virus dentro. Doctora, la siguiente pregunta. ¿Existe algún grupo de población vulnerable, personas que puedan estar más expuestos? ¿Se ha detectado algún tipo de segmentación que se tenga que tomar en cuenta para cuidarlos más? Bueno, ahora en todo el mundo la población que se ha visto más afectada son las personas que tienen sexo con hombres, no que tienen sexo con hombres. No está bien establecido que sea una infección de transmisión sexual, pero sí se ha visto que se ha transmitido más, o sea, la mayoría de las personas afectadas son hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, repito, no se sabe si es, hasta el momento no se ha establecido que sea una infección de transmisión sexual. Lo que se sabe es que es contacto con las secreciones, y aquí están incluidas las secreciones sexuales. Entonces, eso se cree que es el mecanismo, ¿no? El contacto con las secreciones sexuales. Ok, doctora, también otro dato interesantísimo. Hemos visto a través de las noticias que somos el Perú uno de los países de Latinoamérica que tiene la mayor tasa de contagios por millón. ¿Hay alguna respuesta o algo que nos puede indicar por qué en el Perú se está generando estos contagios, está creciendo el número de contagiados? No se sabe el dato exacto, pero probablemente podría ser porque la mayoría de las actividades que se han venido realizando en salud pública han estado siendo destinadas para el COVID. Entonces probablemente se podría haber, digamos, descuidado lo que es prevención, ¿no? En otras enfermedades. Esta podría ser la causa. Muy bien, tenemos preguntas del público, doctora. Vamos a comenzar a resolverlas. Rosa Verdillana, que está conectada a través de nuestro espacio en Zoom, nos dice: buenas tardes, mi consulta es la siguiente. Soy maestra del nivel inicial. ¿Qué debo hacer en mi aula de clases para prevenir esta enfermedad? Interesante pregunta, ¿no? Desde su perspectiva profesional y también preocupada por sus alumnos. ¿Le podríamos dar alguna recomendación? La recomendación que podría darle es tranquilidad, ¿no? Porque no existe contagio sin que hasta el momento, ¿no? Sin que se sepa el dato, como nosotros decimos, epidemiológico. O sea, que haya habido, que uno recuerde el contacto con una persona que haya tenido lesiones. Con la pandemia del COVID nosotros hemos aprendido mucho lo que es higiene de manos y contacto con otra persona, con y sin higiene de manos, ¿no? Con el alcohol gel, que nos ha servido mucho. En este caso, lo que se recomienda es que cuando uno vea a alguna persona con alguna lesión dérmica en la piel, ¿no? A la piel, que tenga una lesión en la piel, uno no debería manipularla sin guantes o tener cuidado, ¿no? En la manipulación. Se sabe también que una de las formas de transmisión
es el contacto. Otra de las formas es inhalando el virus. Ahora todos usamos una máscara de protección. Esa sería la recomendación, ¿no? Pero sobre todo tranquilidad, porque los niños hasta el momento no se sabe que sean un grupo que estén expuestos al contagio, ¿no? Definitivamente todavía falta bastante información y bastante por explorar, no solamente en el Perú, sino en general, a nivel mundial, sobre todas las posibilidades que existen de contagio. Sin embargo, creo que es importante, en primer lugar, educarnos, informarnos y saber también cómo cuidarnos y cómo cuidar a nuestras familias. Tenemos más preguntas. Nos dice Redney, soy adulto mayor. ¿Existe posibilidad de prevenir con medicina natural la viruela del mono? ¿Qué le podemos responder? No que se sepa hasta el momento, no existe esa información. Muy bien. En todo caso, siempre el mantener, el cuidarnos, el alimentarnos bien, siempre va a tener activo nuestro sistema, va a tener fortalecido nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Así es. Bien, Juana Zúñiga nos dice, buenas tardes, tomando en cuenta que la Organización Mundial de la Salud del 26 de julio declaró la viruela del mono como emergencia de salud pública y Estados Unidos lo ha declarado hoy día, en Perú, ¿cuál sería la proyección? Lo que nosotros tenemos es una alerta de parte del Ministerio de Salud diciéndonos cuántos casos van cada día, dónde están hasta el momento, la mayoría están en Lima. Se ha capacitado a los laboratorios y de parte de nosotros, los que atendemos a los pacientes, los que los vemos, lo que tenemos que hacer es informarnos, ¿no? Reportarlo al Ministerio de Salud, seguirlo cada día. Se revisa también quiénes son los contactos, los probables contactos. Se actúa rápido y el apoyo es permanente. Los laboratorios están equipados hasta el momento. Perfecto. Más preguntas. Nos dice Victoria Ochoa. Doctora Montalbán, ¿hay algún tratamiento para el virus? Existe un tratamiento, pero no está ampliamente disponible. Se sabe de un tratamiento que está en Estados Unidos, ¿no? Pero no está, incluso allá no está disponible. No está disponible por, digamos, por la alta demanda. Claro, no cubre la demanda. Sé que algunos lo han solicitado, pero cuando ha llegado al paciente, ¿no? O al proveedor de salud, ya había pasado 3 semanas, 4 semanas. No oportuno. Correcto. Bien, más preguntas. Helen López nos dice, buenas noches, ¿cuál es el cuidado que se debe tener para no contagiarse? Principalmente evitar el contacto directo con la persona y con las lesiones, con las secreciones de la herida, con las secreciones, con las gotitas respiratorias, ¿no? En el COVID hemos aprendido que se contagia muy eficazmente a través de la respiración, pero es diferente. En el COVID es mucho más contagioso a través de la respiración, pero no es a través de gotas ni gotitas, sino a través de aerosoles. ¿Qué significa eso? Que uno entra en una habitación donde hay una persona con COVID sin mascarilla, que ha estado hablando, cantando, tosiendo, entonces hay muchas partículas en aerosoles en el ambiente, uno entra y fácilmente lo puede respirar, inhalar, sin necesidad que uno esté a menos de 1,5 metros, ¿no? Estamos hablando sin mascarilla. En el caso del monkeypox, de viruela símica, es diferente a lo que se sabe hasta el momento. Uno puede inhalarlo, pero son microgotitas, o sea, son gotas más grandes que los aerosoles. Y uno tendría que permanecer en el ambiente por lo menos unas 3 horas. También hay que evitar los utensilios, las sábanas, la ropa, incluida la ropa de cama, donde que haya estado en contacto con las lesiones del paciente. Eso es lo que no tendría que hacer.
Interesante, doctora, porque no ha sido fácil, no es muy accesible tener estos datos que usted nos está dando con respecto a los cuidados para no contagiarnos y también los cuidados que hay que tener frente a un contagiado, por ejemplo, en casa. Bien, bueno, tenemos bastantes preguntas, vamos a resolverlas. Nos dice Neida, ¿por qué las personas que más se contagian son los adultos? Lo que se sabe hasta ahora no es por el grupo poblacional que ha sido afectado, ¿no? De hombres que tienen sexo con hombres. Se cree que por el tipo de transmisión que ha ocurrido. No hay muchos datos más, ¿no? Se necesita que haya más evidencia en investigación. Doctora, podríamos decir en todo caso que el uso de la mascarilla que nos permite cuidarnos del COVID, de alguna manera también, de algún grado nos protege también respecto a las secreciones salivales, ¿no? De contagiarnos. Así es, porque también es eficaz, también nos sirve para otras infecciones respiratorias. Perfecto. Bien, más preguntas. El programa de la viruela del mono instalado en algunos hospitales públicos no tiene un proceso normal. Diría que fracasó y por eso se disparan los contagios porque el paciente está abandonado. Incluso en los hospitales públicos los pacientes de la viruela pasan triaje con los pacientes COVID. Bueno, esta afirmación que nos hace el señor Luis, no sabemos si se refiere al Perú o en general en el mundo, pero en todo caso, ¿qué le podemos responder, doctor? Nuestros hospitales tienen muchas deficiencias, es cierto, ¿no? Nuestro sistema de salud tiene deficiencias grandes, eso lo hemos vivido y se ha hecho más notorio durante la pandemia. No creo que se escape a esa deficiencia la atención en cuanto a esta epidemia de la viruela símica. En todo caso, bueno, yo sí le solicitaría que cuando se vea eso, comuniquen, ¿no? al proveedor de salud, al que esté atendiendo, para que se puedan tomar las medidas. Muchas veces está la gente, los trabajadores de salud, los pacientes, familiares, está cada uno concentrado en lo que las actividades que está haciendo y no se percata, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestros establecimientos de salud son muy deficientes. Correcto. En todo caso, doctora, sí debe existir un protocolo diferenciado del paciente COVID y también, como dice la persona que nos comenta, aislado, separado también del paciente que ha contraído el virus del mono, ¿verdad? Sí, así es. Cuando existe sospecha, la atención del paciente es generalmente en aislamiento. O sea, solamente ha habido un paciente que ha fallecido, ¿no? La tasa de letalidad, eso significa que letalidad significa que va a producir muerte, es, digamos, muy baja en comparación con otras epidemias, con otras infecciones. Eso permite también que la persona que no se complique, no va a ir a complicaciones, que no la va a llevar a la muerte. Eso permite a los trabajadores de salud poder atenderlo en su casa, en forma ambulatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente requiriera hospitalizarse, va a exponer a otros pacientes y a los trabajadores de salud, ¿no? Se generan mayores contagios. Bueno, lo que se hace es atenderlo al paciente en forma aislada. No, apenas se sospecha que tiene esta infección, se hace el aislamiento hasta que sanen las lesiones. Bien, eso responde un poco a la pregunta que nos estaba haciendo muy oportuna una paciente a través de Facebook, ¿no? Nos preguntaba en qué momento debe internarse una persona, en qué momento debe acudir a internarse a un hospital o a una clínica. Yo creo que usted lo acaba de responder, ¿no? Es el médico el que va a determinar
el cuidado del paciente, ¿verdad? Así es, existen criterios para toda enfermedad de hospitalización, ¿no? Y el criterio es para todas las enfermedades. Bien, más preguntas. Sofía nos dice, doctora, ¿es cierto que es una enfermedad transmisible como el VIH con un 80% de probabilidad? Bueno, entiendo que, o sea, por lo que estamos entendiendo un poco la pregunta es que si hay alguna relación entre los contagios del VIH con la enfermedad de la viruela del mono. La infección por el VIH es una infección de transmisión sexual. Como les mencionaba antes, no está establecido que la viruela cínica sea una infección de transmisión sexual. Podría haber relación en algunas poblaciones. Por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica la infección con VIH está concentrada y es más frecuente. No digo que está circunscrita, pero sí es más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres. La viruela símica se está presentando más en esta población. Es lo que se podría decir, pero que tenga relación, no. Ok, muy bien, quedó bastante claro. Nos pregunta Neida, ¿existe alguna relación o alguna complicación de una persona que se contagia con la viruela del mono que sufre de asma? No, que se sepa, no se sabe eso. Bien. Bien, doctora, yo un poco para cerrar este en vivo importante y que seguramente vamos a repetirlo más adelante conforme vaya evolucionando el virus aquí en el Perú. ¿Qué recomendaciones finales nos puede hacer a toda la población, a todos nosotros que de alguna manera estamos preocupados por nuestras familias, por nosotros mismos, por nuestros hijos, los chicos que van al colegio? ¿Qué le podemos decir a la población respecto a este virus, un poco ya cerrando este encuentro de salud? En general, que evitemos la alarma, ¿no? Que escuchemos las recomendaciones de las autoridades de salud en estos momentos, ¿no? Día a día, cómo se van sucediendo, que no se está dando esta epidemia, esta infección en toda la población, que se mantenga la higiene de manos con alcohol gel como se ha recomendado para COVID, que ayudemos a las personas si es que alguna persona está sospechando que tiene lesiones, y para que puedas acceder a una atención de salud adecuada, oportuna, ¿no? Y no, digamos, no encastillarla, porque uno tal vez tiene temor a contagiarse, como lo hemos visto, ¿no? En los primeros casos de COVID, ¿no? Recordemos que si se cuida a la otra persona, estamos cuidando también a nuestra salud propia. Correcto. Y también aprovechamos para invitar a las personas que no descuiden el rumbo de su salud, ¿no? Hay que, no solamente por los síntomas que puedan aparecer de esta viruela, sino en general acudir al médico de forma preventiva, ¿no? Ya sea la especialidad que se requiera, hacerse los chequeos. Recuerden que en la Clínica San Judas Tadeo tenemos una serie de chequeos para niños, chequeo pediátrico, chequeo escolar, que no son otra cosa que una serie de servicios médicos enfocados en asegurar que todos los miembros de la familia se encuentran en el estado de salud deseado. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Hay varias preguntas, las hemos tratado de resumir. Por ejemplo, leyendo la última, Noelia nos pregunta ¿cuánto tiempo dura el aislamiento? Creo que usted lo mencionó, doctora, al inicio. Vamos a ver si ha aprendido lo que usted ha dicho, doctora. Son 4 semanas, 4 semanas aproximadamente de tiempo de vida del virus en la persona, y a partir de la primera aparecen ya los síntomas, de tal manera que frente a esta combinación de síntomas, que entre ellos son las apariciones de las erupciones en la piel, lo más importante es acudir a la consulta del especialista para asegurarse que
o para descartar en todo caso que efectivamente no se trate de este problema, esta enfermedad, y si ocurre, pues tomar las medidas de acuerdo a lo que diga el especialista. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy están conectados.